Buenas tardes. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, este momento, esta tarde. Señor, Dios mío, yo quiero orar por mis hermanos para que, Señor, hoy podamos recibir tu palabra, tu mensaje. Señor, nos ayude, nos toque nuestro corazón, Señor, nos bendiga. Señor, queremos tener fe para saber que tu palabra es buena, que tu palabra nos limpia, que tu palabra nos instruye, nos enseña. Señor, y que podamos recibirla, Señor, en nuestra vida, Señor, cambiando nuestra vida, nuestra mala manera de vivir, Señor, y andando por tus caminos que son buenos. Queremos conocerte, queremos saber que tú eres fiel, que siempre estás ahí, Jesús, que siempre eres el Dios bueno, Señor, el que no falla, el que cuando clamamos tú estás ahí, Señor, el que cuando necesitamos, Señor, solamente tú eres el que extiendes tu brazo poderoso y nos bendice, nos guarda, nos proteges. Por eso, Señor, queremos escuchar tu mensaje, Señor. Dios mío, crea ese ambiente, crea ese ambiente de que no se escape nada de tu palabra, Señor, sino que salgamos renovados y llenos de ti, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Estamos aquí bien, ¿no? No hace tanto frío hoy. ¿Sí? Amén. El otro día hablaba con un hermano y me decía, no conozco la nieve, y tenía no sé cuántos años, y muchos de aquí quizás no conocen la nieve, ¿no? Ni muchos ni el frío que está haciendo en estos tiempos, de menos X grados, pero bueno, son tiempos de ello. Vivimos en Madrid y el tiempo de invierno siempre es de esta manera, con este frío, ¿no? Así que los tiempos cambian. Los tiempos cambian, las estaciones Dios las creó así, y yo creo que es para, bueno, tiene su orden para el cultivo, para el campo, para las bestias, los animales, para nuestra vida también, el que tengamos las distintas estaciones del año y también los años pasan, cambian, no hay ninguno igual, ¿sí? Y estamos acabando un año, nos quedan pocos días y yo siempre cuando compartimos a final de año siempre decimos de hacer balance de nuestra vida. Y yo estaba llorando, ¿no? Y buscando la palabra que el Señor hoy me ponía en mi vida, ¿no? Y quería, bueno, mostrársela a ustedes, compartirla. Y decía, hemos cambiado, hemos transformado nuestra vida. Muchas veces nos paramos nosotros mismos y decimos, soy el mismo que era antes. Bueno, si miramos nuestro exterior, seguramente no. Vamos, como dice la palabra de Dios, nuestro exterior dice que envejeciendo, madurando, para algunos deteriorando, otros lo veo que mejora, pero realmente dice que nuestro interior se va renovando día tras día. Pero a mí me hablaba el Señor de los cambios que hay en nuestra vida. Todos los cambios a veces son buenos y otros cambios a veces no son buenos, ¿sí? A veces cuando nos miramos y decimos en quién soy de verdad, a veces ni nos conocemos de quiénes somos, pues por ciertas cosas que han pasado en nuestra vida, ciertas influencias. Hoy me ponía la palabra de Dios, influencia, tan en estos tiempos, que esa palabra de influencer, ¿no? Donde influye en nuestra vida, nos hace que algo en nosotros nos haga seguir otros caminos, nos haga seguir otras veredas que no son las que nosotros seguíamos, y la mayor veces de las partes no es buena si realmente no están basadas en algo sólido, en algo fijo, en algo firme. Y vivimos una vida donde todo está cambiando, ¿sí? Amén. Todo está cambiando, todo. No sé qué ejemplos poner de la vida, pero está cambiando mucho la cosa, la vida está cambiando, las costumbres, los hábitos, las leyes están cambiando. Y yo antes estaba pensando, digo, aunque haya gente incrédula en el mundo, en Europa, por ejemplo, yo digo en España hay mucha incredulidad. Más que incredulidad, pienso que también una fuerza o una intención de ir en contra realmente de la voluntad de Dios, de abolir lo que son las leyes de Dios. Pero realmente España y casi todos los países que estamos aquí representados estamos basados en la familia, en el cristianismo, y esta generación, bueno, no generación, sino estos tiempos están fundamentados mucho en la palabra de Dios, en lo que a veces muchos ni hemos escuchado ni hemos leído de la palabra de Dios, pero nuestros hábitos, nuestras costumbres de nuestros padres, nuestros antepasados, pues han estado basadas en algo, y han estado basadas en la palabra de Dios, en el Señor, en Dios, ¿sí? Amén.
Eso no lo podemos obviar, lo que es el padre, lo que es el hijo, lo que es la madre, lo que es la familia, lo que es la forma en que hemos de educar a nuestras familias, a nuestros hijos y a nosotros mismos. La enseñanza es todo basado en la palabra de Dios, en la Biblia. Y se le está obviando, se le está cambiando, y el cambio no es bueno, porque no son bases verídicas, veraces, fehacientes. No porque la impongan ahora quiere decir que sean buenas, y no porque sean ahora dictadas por hombres quiere decir que sean realmente las correctas. Vivimos en tiempo de una era o un movimiento progresista que le llaman, del progreso, de la evolución progresista, sobre todo en la forma de educar y de leyes, y al final dices, ¿en qué está basado? Y está basado en pensamientos, ya no digo de hombres, que sí están basados, pero a veces están basados en una base que es muy corrupta y sobre todo muy perjudicial lo que es para el hombre. Amén. Pero lo que no cambia es Cristo, lo que no cambia es Dios. Dios es inmutable, es la palabra que yo traía. ¿Sabéis lo que significa inmutable? Que no varía, que no cambia, que es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Sí, amén. Y la palabra de Dios es uno de los libros más antiguos que hay. Para quien lo sepa y quien no, es de los libros más primeros libros que había. Antes de que hubieran libros, estaban los escritos que se escribían en papel, en pieles, en papiros. Y los primeros libros de la palabra de Dios están escritos en ellos, están sacados de esos manuscritos de más de 2000 años, y en el cual no solamente están escritos y es algo antiguo, sino es algo que está basada en muchas civilizaciones, como estamos hablando, y están basadas en muchas familias, en muchas personas, y que tienen realmente el sello fehaciente de que han obrado para bien. Amén. Y yo quiero decir que Dios es inmutable, y si no cambia Dios, pues es algo a lo que nos podemos agarrar, nos podemos aferrar en tiempos donde no sabemos dónde vamos, ni sabemos dónde. A veces cuando la persona está desprovista o tiene situaciones difíciles, está vagando o está en situaciones que no se ha decidido, pues tiene que buscar algo donde agarrarse, donde aferrarse, algo donde posicionarse. La gente buscaba sitios de firmeza para poder construir sus casas, buscaban rocas, y dice que la roca, nuestro fundamento es Cristo Jesús, Él es la piedra de fundamento, donde muchos han edificado casas, vidas. Y para nosotros personalmente, pues yo creo que tenemos que empezar a buscar algo donde no nos lleve la corriente, que podamos sujetarnos, algo donde podamos posicionarnos firmes e incluso poder hacer morada para siempre. Y ese es Jesucristo. Dios es inmutable. La palabra de Dios dice que no varía, que Él es el mismo, que su palabra no cambia. La palabra de Dios fue hace 2000 años, imagínate qué generaciones habría. No tenían los avances que tenemos ahora, eran totalmente diferentes la forma de comprender o entender la vida con la luz eléctrica o con agua potable, pero tenían la misma herramienta que les valía pues para poder tener una vida completa, tener un corazón saciado, y era la palabra de Dios. Amén. Y tenemos que darnos cuenta de que es necesario ello, de que perdonadme, de que el Señor es el mismo, ¿no? De que no se no se transmite una palabra nueva, una palabra que alguien viene a traer que no se conoce, aunque hay oídos que aún no han conocido la palabra de Dios. Hay mensaje de las buenas nuevas, que es el Evangelio, significa buenas nuevas, donde se ha predicado, yo pienso que ya en todas las naciones, pero incluso a lo mejor hay personas hoy aquí que no conocen, no han escuchado realmente esa buena nueva, ¿no? de que Dios tiene misericordia de nosotros, de que hay un Dios que tiene compasión, de que si creemos en Él, pues dice la palabra de Dios que de nuestro corazón correrán ríos de agua viva, de que habrá esperanza, de que quizás no vamos a encontrar un árbol donde caiga dinero, oro o plata, pero dice la palabra de Dios que Él es el dueño del oro y de la plata y que a su tiempo lo da, de que si tenemos enfermedades donde vemos que son
incurables, pues vemos en la palabra de Dios y vemos el mensaje y testimonios que hemos compartido aquí de personas que han sido curadas, sanadas por creer en la palabra de Dios, por aceptar a Jesús en su vida. Por lo tanto, yo hoy quería decir que el Señor no cambia. Quizás también podemos pensar que mucha gente nos ha defraudado. Hemos pensado de que era el mismo de antes y no lo es, ¿sí o no? Sobre todo personas que llevan mucho tiempo sin ver a otras personas y cuando viene y las ven dice, ha cambiado su físico, pero también su interior, me doy cuenta de que no es el mismo, porque cambia la gente, el mundo cambia. Somos muy variables, somos candescentes, estaba leyendo antes. Aquel que es candescente no es el que da calor, sino también puede dar frío. Ahí donde te juntas, allí en lo que te acercas, pues te contagias de ello. Y tenemos que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Tenemos también que tener la fortaleza de estar firmes en nuestras creencias, en nuestros valores, para que no venga cualquiera o venga cualquier viento de moda y nos cambie, nos transforme. ¿Sí o no? Amén. Hoy estaba con unos hermanos, estábamos almorzando y hemos visto un chico que ha estado cerca de nosotros, majísimo, educado, pero tenía un piercing aquí, tenía otros aquí, estaba un poco, pues bueno, lo que ahora se lleva o llevan algunos. Y la persona que estaba cerca de mí, que tiene mucha luz y discernimiento, dice, ¿por qué se tienen que poner esas cosas con lo bellos que son ya de por sí? Amén. Y te das cuenta de que a veces, cuando eres vulnerable, pues sigues las tendencias de este mundo y no son para nada buenas. Amén. Vamos a leer la palabra en el Salmo 102, versículo 25. Y dice la palabra de Dios, dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Dice la palabra de Dios de que cielo y tierra pasarán, no hay nada que se quede aquí, nosotros mismos. Hay pensamientos, hay ideales, hay teorías, como muchas tenemos aquí, que quedan, pero no queda nada. Al final todo pasa, incluso hasta todo se olvida. Pero dice que ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Y dice, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Amén. Y ellos como una vestidura se envejecerán y como un vestido los mudarán, ¿no? Y los vestidos que mudan nuestras vidas, las modas que vienen a nuestra vida, ya no son modas de lo exterior, sino también las modas espirituales que vienen en estos tiempos. Amén. Las modas, no solamente mudar nuestro exterior, que muchas veces, pues a veces nos disfrazamos, intentando que ese disfraz bueno, aparente lo que hay dentro de nuestro interior, que muchas veces sí, a veces nos vemos en el exterior de una persona y deslucimos lo que hay por dentro, pero la palabra de Dios habla de esas vestiduras que hay en nuestros interiores, que cambiamos, ¿no? Esos caminos que cogemos porque los coge el mundo o la gente que está cerca de mí y que no son los caminos que son buenos para nuestra vida. No sé si me estáis entendiendo, amén. Quizás me estoy un poco yendo, pero los cambios que hemos tenido en nuestra vida, los movimientos, como que me dice que Dios lo permite, porque Dios permite en nuestra vida. Dice que Él nos dio el libre albedrío para que pudiéramos escoger lo bueno, lo malo, comer de un árbol, comer de otro. Y ese es el libre albedrío que tiene el hombre, que tenemos nosotros. Y nos enseñaron que somos débiles. El hombre es débil. Y la mujer, no digo el hombre como la mujer. Tenemos la carne que es débil, nuestra mente es débil, nuestro corazón también es débil. Y somos influenciados, como quiere decir, estaba compartiendo. Tenemos este auge del internet, de las modas, esos influencers que sobre todo atacan a los jóvenes, a estas vidas que los ves y los ves totalmente cambiados, radicales en su forma de hablar, de pensar, de opinar. Y dices, ¿quién te ha influenciado? Alguien que no conoces personalmente, alguien que no sabes de su vida, alguien que es quizás normal como tú. Deja que te influencie el Señor. Acércate a Cristo, conoce a Dios y te darás cuenta realmente de la dirección influenciada que quiere tener Dios en tu vida. Amén. Y me hablaba esta palabra, ¿no? De que todos ellos como una vestidura se envejecerán y todo pasa, hermano.
todo pasa y nuestra vida parece que es corta, sí, pero también nuestra vida tiene su tiempo, que cuando llegamos a una etapa nos damos cuenta de que quizás hemos desaprovechado el tiempo en probar cosas, en ponernos trajes, en ponernos vestiduras. Muchos aún no tienen definido cuál es su profesión, su oficio. Muchos no tienen definido qué quieren de sí en su vida. Cambian, mutan totalmente de forma de actuar, de pensar. Y a mí me hablaba la palabra de Dios, estaba leyendo esta palabra y me hablaba cuando decía que salir como árboles plantados junto a corrientes de agua. Para mí un árbol es algo que está fijo en un lugar, es algo que ahí está, ahí cae, ahí Dios la ha puesto, ahí es donde da fruto. Viniendo las estaciones del tiempo que han de venir, con todas las inclemencias, con todos los problemas, pero no cambio, me agarro a Cristo, mi firmeza es en el Señor. Los cielos y la tierra pasarán, pero yo me acojo a Cristo. Amén. He visto situaciones cerca de mí en estos tiempos y he visto muchas personas que han abandonado iglesias, que han abandonado llamados que tenían, pues por los vientos de este mundo, por las modas de este mundo, por los engaños de este mundo, las mentiras de este mundo. Veo que gente han dejado el ministerio porque se han enamorado de cualquier pasión del mundo pasajera, influenciada, porque es débil en su corazón. Claro que vamos a ser movidos, vamos a ir de camino en camino, pero todo ello en la dirección de Dios, con un conocimiento de Dios, no en una simpleza, sino conociendo a Dios, y Dios nos dará a conocer los tiempos y nos dará a conocer si tenemos que caminar hacia la derecha o hacia la izquierda, y si Dios habla en ello, pues en ello caminaremos. Amén. Y cambiará nuestra vestidura, dice la palabra, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Qué bueno que tengamos a Dios como firmeza, ¿no? Vuelvo a compartirlo, como algo sólido donde podemos volver a ello y volver al estado de antes. Es un cúmulo de cosas que me vienen a la mente, porque cuando comparto me gusta compartir lo que el Señor me ha hablado durante la semana, durante días. Unos días atrás he estado con unos hermanos y yo soy un hermano que voy viajando y voy visitando casas, iglesias, hogares, y muchas veces cuando llego a ellas y hablo con las personas, muchas de ellas veo que no son las mismas de antes. Lo que hablan por su boca, ¿no? Porque lo que abunda en el corazón habla tu boca. Y veo que hablan cosas que han sido condicionadas. Y digo, ¿por qué hablas esto? Pues porque he escuchado de no sé quién que ha dicho, porque otro me ha comentado. Digo, tú no eres el que eras antes, tus pensamientos no son los pensamientos que tienes ahora. Que nadie te influencie, sino que tenga las cosas claras de parte de Dios. ¿Me entendéis? Entonces me hablaba que la palabra de Dios, como estoy diciendo, que es firmeza, que es roca, también es pureza. Y cuando traes, le decía a mi esposa, cuando hablas con los hermanos le traes claridad, le traes luz, le traes pureza. Es como cuando limpias algo, una vestidura que ha dicho aquí la palabra, y está sucia y la limpias. Y dices, es bueno que la mantengamos así, pero ya en el mundo y las influencias, como estoy diciendo, y las condiciones y las conversaciones y las quejas y el que habla y el que dice y lo que escuchamos, más que atender a la voz de Dios, y nos volvemos a manchar, nos intoxicamos, llegamos a un momento tóxico de nuestra vida, nos contaminamos, dice la palabra de Dios, y no estamos en el estado que tenemos que estar. ¿Me entendéis? Veo muchas personas, o tú puedes hablar con muchas personas que a la vez que no eras de antes, tiene algo en contra tuya, hay ira, hay contienda, hay queja. Y dices, ¿qué le ha sucedido? Siempre hay un fondo. Ha escuchado de alguien, ha escuchado incluso de ti, o ha sucedido algo, y eso le ha hecho moverse, influenciarse, ser cambiado. Amén. Antes era caliente, ahora es frío. Tenemos que tener cuidado también con las personas con las que nos juntamos. Dice la palabra de Dios que no nos sentemos en silla de escarnecedores, sino nos acerquemos a la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea de nuestro deleite de día y de noche. Amén. En Números 23, versículo 19, algo que compartimos mucho, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Dice, Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Y me hablaba la palabra de Dios de que fíjate cómo nos representa al hombre, ¿sí? Conociendo
la realidad de lo que somos el hombre de carne. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea que mentimos y nos arrepentimos no sé cuántas veces al día, ¿sí o no? Cambiamos, somos volátiles, cambiamos mucho nuestra forma de pensar. Y el Señor dice que tú sí sea sí, tú no sea no. Que seamos claros, que seamos contundentes, que nuestro sí sea hasta el final. No un sí que es como una hoja, como una margarita que deshojas, sino que tú sí sea verdadero y tú no sea. Y somos muy cambiantes. Y el Señor dice que mentimos y nos arrepentimos. Amén. Y tenemos que tener esa firmeza, ¿no? De intentar, vuelvo a compartirlo, ¿no? Buscar esa firmeza en el Señor, ¿no? Y mentimos porque porque a veces no sabemos escoger, no sabemos lo que es la verdad. Y nos arrepentimos porque cuántas veces cogemos direcciones que no son las correctas. Y la única dirección correcta, realmente buena, es la dirección de Dios. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Y no es solamente porque vayamos al Padre, Él es el camino para ir a Él, sino Él es el camino de esta vida para poder llegar a la meta. Amén. Y ir de victoria en victoria, como compartía yo esta mañana. Y dijo y no hará, y habló y no ejecutará, hablando de que a veces queremos comparar al hombre como a Dios y no podemos compararlo. Una cosa es Dios y otra cosa es el hombre. A veces queremos hacer al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y como decía también el Nuevo Testamento, a veces queremos hacer mentiroso a Dios, diciendo cosas que no vienen de parte de Dios, tomando decisiones que decimos que es de Dios y no son de Dios. No sé si me entendéis, muchos. A veces nos ponemos, a veces muchos que estamos en el ministerio, que estamos en la casa, que estamos con el Señor, hablamos sin ser boca de Dios, sin palabra de Dios. Es que Dios me ha dicho, es que es de Dios lo que tengo que hacer. Ay, amigo, qué difícil es poder entender realmente lo que es de Dios. Lo que es de Dios es lo que después está plasmado en que es bendición, en que hay cobertura, en que hay respaldo. ¿Cuántas veces he visto a hermanos que han hecho un Dios que es mentiroso y que se arrepiente porque han tomado decisiones que no han sido las correctas? Y dices, ¿era de Dios? Y al final ha sido una dirección del hombre. Amén, ¿me entendéis? Por lo tanto, es importante entender que Dios no miente, que Dios no se arrepiente y que tenemos que ejecutar y entender los tiempos de Dios. En Hebreos 13 nos habla la palabra. Hebreos 13, versículo 8, nos habla de que dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, ¿sí? Quiere decir que Jesús no es cambiable, no es moldeable. Jesús no es esa figurita que en cada país tiene una tez de color diferente, una es más grande, otra más pequeña. Y personalmente o espiritualmente no es a mi imagen y semejanza, sino a su imagen y semejanza. Y Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. ¿Y cómo podemos entenderlo, comprenderlo? Pues a través de conocer la palabra, de leerla, de la revelación del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Yo creo mucho en la revelación del Espíritu Santo. Creo en la influencia del Espíritu Santo en nosotros. Creo que la mayor influencia que puede haber en nosotros para no cambiar, ¿sí? Cambiar nuestra mala manera de vivir, es el Espíritu Santo. Pablo decía que el Evangelio que yo predico no lo he conocido de hombre, sino revelado por el Espíritu. Si tenemos un corazón de querer acercarnos a Jesús, de orar, de buscar, de tener intimidad con Él, hay revelación en tu vida, hay enseñanza, hay luz para entenderlo. Y eso te va a hacer firmeza en tu vida. La gente ve en nosotros, no ve confianza porque cambiamos de norte a sur rápido. Jesús es el mismo, su timón es el mismo, su dirección es clara. El que quiera encontrarlo sabe cuál es su dirección, sabe cuál es un camino único, recto solamente. No hay atajos, como yo el otro día leía. Los cristianos queremos atajos para conseguir cosas y eso nos cambia. No, hay un camino y ese no tiene atajos, ese es Jesucristo, esa es la puerta. Amén. Y Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Yo no sé las generaciones otras, pero estas generaciones que yo veo
quieren cambiarlo, quieren cambiar la fe, quieren cambiar el tiempo de esperar, quieren cambiar el tiempo de la prueba, el tiempo del sacrificio, el tiempo de trabajo, del esfuerzo. Para mí son valores que Dios nos marca en su fundamento y que no hay otro camino para ello. Está la cruz de Cristo. Tenemos que coger la cruz del Señor. Muchos no queremos coger la cruz, queremos cambiarlo. En vez de la cruz queremos cambiarlo por iglesia y no es así. Y la cruz sabemos que es morir a nosotros mismos, coger nuestra cruz, nuestras cargas y seguir a Cristo. Todos tenemos situaciones, todos tenemos excusas, pero no va a cambiar nunca. Amén. La puerta va a ser estrecha siempre, no se va a agrandar, no va a haber un tiempo, sino Dios dice que la puerta es estrecha y angosta y pocos son los que entran por ella, pero es la puerta de salvación y tenemos que entrar. Y a lo mejor tú lo sabes y quieres que lo cambien, pero nunca se va a cambiar. Vas a tener que cambiar tú, tu mentalidad y aceptar a Cristo y recibir la palabra y entrar por ella. Amén. Dice, no os dejéis llevar por las doctrinas diversas y extrañas. ¿Cuántas doctrinas hay ahora? Compartía con muchos hermanos, iglesias que comparten doctrinas. Doctrinas es enseñanza. Y Jesús enseñaba una doctrina y es la doctrina del Evangelio. Ahí está plasmada. Si alguna iglesia o alguien viene a traerte una doctrina nueva, vete al Evangelio, vete a la palabra de Dios y confróntalo ahí. No lo confrontes con hermanos, no digo hermanos, con personas con una labia suelta y convincente, porque no nos tenemos que convencer, nos tenemos que convertir. ¿Sí? Amén. Cuando tú te conviertas en ellos a ti, no tú a ellos. Y cuando nosotros nos convertimos, es una transformación de dentro hacia afuera y no una convención. Y en la iglesia hay muchos convencidos, que llega alguien, otro de otra manera, y le convence. Y es fácil de manipular, ¿me entendéis? Pero aquel que está convertido, aquel que ha cambiado su vida por completo, aquel que ha cogido la cruz, aquel que ha muerto por Cristo, aquel que su vida no es un hábito. He nacido en una familia cristiana y soy cristiano. No, aquel que no tiene un encuentro con Jesús, aquel que realmente no ha recibido el Espíritu Santo, aquel que no tiene la influencia del Espíritu en su vida, pues será fácil de convencer. De ahí dice la palabra de Dios que muchos jóvenes caen y tropiezan. ¿Por qué? Pues porque no están todavía realmente con el sello en su vida de la conversión, del convertimiento, de estar convertidos. Eso no lo trae hombre ni sangre, solamente lo trae el Espíritu Santo en el día que Dios quiere tocar tu corazón y tú aceptas y en ese momento todo cambia. Cuando tú te conviertes, difícil de que te convenzan, muy difícil. Por eso en la iglesia hay poca conversión y mucha convención. Hay una iglesia muy convencida, muchos aplausos, muchas iglesias llenas, muchas doctrinas falsas, extrañas, bien sonantes al oído del hombre, al corazón de las personas. Qué bueno es, en vez de la espada da con la pluma, suena bien, próspera. Si tú ofrendas mucho, te toca dar la lotería, que el domingo creo que es la lotería, qué sé yo, cuántas cosas. Y somos muy fáciles de convencer. Y aquel que es convencido no tiene el poder del Espíritu Santo. Y llega el diablo y te zarandea como quiere. Y entonces tú dices, este es el Dios que me hablan. No es el Dios que te habla, es el Dios que tú tienes que conocer. Es el Dios que tú tienes que recibir en tu corazón. Es el Dios que tú tienes que dejar que obre en tu vida. Y eso es por una conversión genuina en Cristo Jesús. Amén. Seremos como, dice la palabra de Dios, seremos como árboles plantados, ¿no? Y seremos como decía este árbol que estaba en los montes del Líbano, ¿no? No dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharán a los que se han ocupado de ellas. Amén. Afirmar el corazón con la gracia, con el Señor, y no con las viandas, no con las cosas del mundo, sino realmente con las cosas espirituales que vienen del Señor. Amén. Vamos a orar, me permitís que ore por vosotros. Si queréis poneros de pie, oramos y bueno, no sé cómo está tu vida. Si eres como un retamo que va por el desierto, ¿sabéis lo que es un retamo? Fue una planta que estuvo en su tiempo con verdor, con fruto, y ahora es un retamo seco que va por el desierto llevado por los vientos de este mundo, así nos lleva.
Y a mí a veces me da tristeza, ¿no? Y dice, la pena no es de Dios, pero sí te da tristeza de ver muchas personas que están como retamo por el desierto, siendo llevados por estos vientos de este mundo, por estas modas, estas influencias. Donde aquí, el otro día hablaba con una persona y me decía cuánto me arrepiento de haber venido a España, porque me vendieron el que allí se conseguía todo, de que me iban a dar un puesto de trabajo rápido, de que no me iba a faltar de nada. Dice, y ahora estoy desesperada. Era una mujer. Y yo le decía, ¿por qué no lo pensaste antes? No, me lo dijo mi prima, mi tal, mi cual. Y a veces somos influenciados en mentiras. Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener una firmeza, una convicción, una claridad, una prueba realmente. A veces tenemos que probar nuestras vidas antes de que dar esos pasos y no ir como los simples donde va todo el mundo, que casi siempre nos llevan al matadero, al engaño, a perder realmente pues esa pureza que Dios quiere en nuestra vida. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú nos enseñas, tú nos educas, nos enseñas de que tú estás por encima de todas las cosas, no hay nada por encima. Señor, los tiempos, las generaciones, las leyes, todo lo que pone el hombre, Señor, tú estás por encima. Tú pusiste tu palabra, Señor, que es eterna. Tú pusiste tu palabra que es buena, que es inmutable, que no cambia, no varía, que es infalible, que no falla, que es perfecta, Señor. Y Señor, no queremos olvidarla. Yo te pido que abras el entendimiento a mis hermanos que están aquí, que los enseñes a caminar por tus caminos, a confiar en ti, a descansar en ti, a tener la gracia, la sabiduría de solamente conocerte a ti y poder saber cuál es la verdad y que la verdad nos lleve por el buen camino. Por eso, bendícelo, Señor, Dios mío. Gracias por este año que está pasando, por el que ha de venir, que sea un año donde, si cambiamos, sea para aceptarte y andar por tus caminos, Señor, y que podamos tomar decisiones sabias, decisiones que nos lleven por buenos caminos, decisiones que bendigan nuestra vida, nuestra casa, nuestros hijos, y que no seamos volátiles, sino que seamos personas que conocen la verdad, Señor, que te conocen a ti. Bendice a mis hermanos, Dios mío, provéelos, dale de tu bendición, Jesús. Sobre todo, Padre, dale sabiduría, como pidió Salomón. No te pido oro ni plata, solamente te pido sabiduría para construir mi casa, construir mi vida. Sabiduría que es tu enseñanza, Padre, para guiar mis pasos por sendas de justicia. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga, hermanos.